Capítulo primero. Derecho penal romano. Y, observación inicial. El llamado proceso de Cristo se desenvolvió en dos juicios, a saber, el religioso o judío ante el Sanedrín y el político ante Poncio Pilato, gobernador de Judea. Por consiguiente, el primero debió regirse por la ley judía y el segundo por la ley romana. Esta diversificación nos obliga a estudiar separadamente una y otra con el objeto de determinar si dichos juicios acataron o no el principio de juridicidad que exige imperativamente que todos los actos de autoridad se sometan al derecho. Acatando la cronología, nos referiremos primero al juicio religioso y en el capítulo siguiente al juicio político, previa exposición sucinta de las consideraciones que a continuación formulamos. Cristo nació en el año 748 de la fundación de Roma bajo el gobierno de Octavio Augusto, que fue el primer soberano del imperio que sustituyó al régimen republicano. Este emperador, imperator, murió el año 14 de la era cristiana, habiéndolo sucedido Tiberio, quien a su vez falleció el año 37. Por consiguiente, la vida de Jesús, que abarcó 33 años, transcurrió bajo ambos emperadores, pues la pasión y muerte del Salvador acontecieron el año 29 de nuestra era. El país de la natividad de Jesús fue Palestina, provincia de Judea, en un lugar llamado Belén. La mayor parte de su vida la pasó en Nazaret de Galilea, perteneciente a dicha provincia, que estaba sometida a la dominación romana. Los datos anteriores son de suma importancia para constatar, por factores de tiempo y espacio, que en los dos procesos aludidos con antelación concurren separadamente las leyes romana y judía, entre las cuales no había interferencias, a pesar de que Judea, cuando Cristo fue sometido a tales procesos, era una provincia imperial romana. Ahora bien, en virtud de que políticamente Roma tuvo tres regímenes sucesivos, a saber, la monarquía, la república y el imperio, se debe hacer referencia a ellas para conocer el derecho penal romano con el propósito de tratar el tema de la presente monografía. 2. La monarquía. Desde la fundación de Roma en 753 hasta el año 224 a.C. En este régimen el derecho penal no estaba regulado por leyes positivas sino por la costumbre. Cuando se cometía un atentado contra la cosa pública, res pública, el delito era de carácter político, cuya persecución correspondía a dos ciudadanos, doviri. Esta encomienda solo importaba la instrucción del proceso y la acusación contra el autor de dicho atentado ante el pueblo. Coram populo, que tenía la facultad de juzgarlo. A los doviri se les denominaba también inquisidores, quaestores. En algunos casos graves, estos funcionarios tenían la atribución consuetudinaria de emitir la sentencia respectiva, y cuando ésta fuera de culpabilidad, el procesado tenía el derecho de apelar ante el pueblo, provocatio ade populum. Todo atentado contra la res pública era castigado con la pena de muerte, cuya ejecución se confería a los lictores. La justificación de esa irreversible pena radicaba en que el ofendido era el Estado mismo por la traición que contra la patria entrañaba el delito político y que recibía el nombre de perduello. Este ilícito se reputaba tan grave que podía generar la vindicta pública tomando en consideración que su autor revelaba flagrante hostilidad contra la sociedad. 3. La República. Desde 244 hasta el año 27 a.C. Este régimen se fundó al ser derrocado violentamente el último rey romano, Tarquino el Antiguo, depositándose el gobierno en dos cónsules investidos con el jus imperii compartido por ambos. La administración de justicia dejó de pertenecerles al establecerse la institución pretoriana. Las funciones del pretor consistían en ejercer esta facultad, sobre todo tratándose de los delitos que se castigaban con la pena capital, como los de carácter político. La ley de las 12 tablas, Lex Duodecim Tabularum, atribuyó a los
Cornicios por centurias el conocimiento de todos los crímenes sancionables. Con dicha pena. De esta manera, el pueblo, Comitiatus Naxirnus, ejerció directamente la función judicial en materia penal. Sin embargo, a partir del siglo VII de la fundación de Roma, es decir, casi al final de la República, se delegó el ejercicio de la mencionada función judicial a tribunales permanentes, llamados quaestiones perpetua, que absorbieron en gran medida los juicios públicos, iudicia publica. Respecto al Senado, que era el órgano más pudiente y hasta hegemónico durante el régimen republicano, no tenía ninguna jurisdicción en cuanto a los delitos públicos castigados con la pena de muerte, a menos que fuese autorizado por el pueblo. Existían acusadores públicos que eran los quaestores, aunque esta potestad también se confirió a los tribunos y ediles. La cuestión más relevante por lo que atañe al tema monográfico de este opúsculo, concierne a la materia penal en las provincias romanas, ya que Judea era una de ellas. Cuando los romanos conquistaban una región habitada por pueblos que llamaban bárbaros, barbari, los jefes militares duces, establecían guarniciones en los lugares ocupados, encomendándose a un pretor la tarea administrativa. A falta de reglas generales, cada provincia se regía por leyes especiales que este funcionario podía expedir en virtud de una supuesta delegación que había recibido del pueblo. Estas leyes provinciales estaban subordinadas a las que los órganos del Estado emitían y a los senatus consulta. El gobernador de cada provincia, que era el mismo pretor, velaba por la administración de justicia en cuanto a la jurisdicción penal primordialmente. Tenía el derecho de vida y muerte sobre los habitantes de la provincia respectiva, pudiendo sus resoluciones impugnarse ante los tribunos de la plebe que representaban a la clase popular. Los pueblos conquistados no estaban incorporados al pueblo romano ni tenían los derechos de los ciudadanos romanos. Estos pueblos, como hebreo, conservaron sus leyes y costumbres. Sin embargo, las ordenanzas de los pretores o gobernadores provinciales y los edictos provenientes de Roma tenían hegemonía normativa sobre las disposiciones legales y las costumbres de cada provincia. 4. El imperio. En este régimen, coetáneo a la vida de Cristo, la administración de justicia experimentó importantes cambios. La ley de las 12 tablas convirtió a los comicios por centurias, comitiatus naxirnus, en tribunales penales para todos los ciudadanos. Estos tribunales eran ocasionales, habiéndose substituido por tribunales permanentes. Las quaestiones perpetuae tenían competencia respecto de crímenes de importancia, bajo la República. Las acusaciones de lesa majestad y de traición, así como de malversación de fondos públicos, se presentaban ante el Senado, órgano que juzgaba. Igualmente de las acusaciones graves dirigidas contra los senadores. El conocimiento de diversos delitos fue atribuido a los diversos prefectos con sede en Roma. El emperador Septimio Severo otorgó a estos prefectos jurisdicción ordinaria para todos los graves crímenes que se cometieran en Roma. El emperador mismo tenía la facultad de conocer de los negocios penales o de someterlos a la jurisdicción del Senado. El número de ilícitos calificados como crímenes fue aumentado por la legislación. Además, era obligación de todo funcionario público perseguir, en casos extraordinarios, los hechos que parecieran castigables. Bajo la República se acordó en ciertos casos, recompensas a los ciudadanos que denunciaran a un malhechor. El sistema penal era muy severo.